Quien me contempla, me consuela. Ave María, aunque lo digan León y Tucho Fernández y su nota doctrinal, la Virgen fue concebida sin pecado original. María es reina divina y corredentora celestial. Queridos amigos, hay algunas cosas importantes que creo sea conveniente tratar acerca del documento que recientemente ha publicado la Congregación o el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidido por el cardenal Víctor Manuel Fernández, conocido más como Tucho Fernández, acerca de la Santísima Virgen María. El objetivo fundamental de este documento es muy claro. Basta leerlo con atención y se concluye esto según el documento. A la Virgen no le corresponden los títulos de corredentora y de medianera de todas las gracias y por lo tanto nunca va a ser declarado esto como dogma definitivo según ellos. ¿Y esto en base a qué cosa? En base a las citas explícitas que ponen de Papa Francisco. 3 citaciones donde explícitamente dice Jorge Mario Bergoglio que es un término y una noción que no corresponde. La primera cosa entonces que tenemos que preguntarnos es acerca de esta cuestión terminológica. Corredentora y medianera. Sobre todo corredentora, porque la mediación universal de las gracias es algo derivado o íncito en esta cuestión de la corredención. El documento presenta una impostación, podemos decir, o un orientamiento más bien ecuménico, según la intención de los autores de este documento. Es decir, no quieren hurtar la sensibilidad de los que no creen en la Santísima Virgen María o no aceptan la plenitud de sus misterios como parte de la revelación. Por eso dejan de lado esto. ¿Es realmente un problema la cuestión terminológica? ¿Por qué? Porque es típico del protestantismo decir que solamente se pueden aceptar las cosas que están explícitamente reveladas en la Escritura. Si no está en la Escritura no se acepta. En realidad, esto, mis queridos amigos, no es una cuestión que comienza en el 1517 con Lutero y se sigue hasta nuestros días. Esto ya estaba presente en los primeros siglos de la Iglesia. Tenemos el caso del Concilio de Nicea del año 325. Se cumplen ahora 1700 años de ese gran Concilio de Nicea que defendió la divinidad del Verbo. Y objeto de gran discusión durante los días del concilio y antes y después en realidad, fue la cuestión del término que se había individuado para expresar esta divinidad del Verbo. La palabra homoousios, que significa consustancial. ¿Qué cosa significa consustancial? Que el Padre y el Hijo, en este caso, poseen ambos la misma y única sustancia divina, porque no hay dos sustancias divinas, hay una sola. Y la posee al 100% el Padre y al 100% el Hijo. Por lo cual, no es que cada uno tiene el 50%. Consustancial quiere decir justamente eso, que la poseen a la única sustancia divina ambas personas, el Padre y el Hijo. Por eso el Hijo es Dios. Fue una discusión muy grande, muy áspera, muy sufrida, ya antes, cuando este término había sido individuado y utilizado, sobre todo por San Atanasio, San Atanasio en ese momento era diácono y asistía al obispo de Alejandría, Alejandro, que es también santo, San Alejandro de Alejandría. La trataron de negar simplemente porque no era bíblica, porque no aparecía en ninguna parte de la Escritura la palabra homoousios. Y efectivamente no aparecía. No está como tal este vocablo revelado. Sin embargo, lograron los defensores de la divinidad del Verbo
hacer comprender a los otros que aquí no era en cuestión si el término era bíblico, sino si el concepto que expresaba ese término era bíblico. Era decir, parte de la revelación. Y efectivamente encontraron textos en los cuales lo que aquel término o aquel vocablo homoousios expresaba estaba allí manifestado. Sin embargo, apenas terminado el concilio y por casi 40, 50 años, ninguno quiso utilizar la palabra homoousios. Es curioso porque mantenían esa cuestión de que no era bíblica. Y si no es bíblica, hay que dejarla de lado. Además, porque estaba en circulación la cuestión del semi-arrianismo, que había introducido en la palabra homoousios una letra, una sola, una muy chiquitita, la I, la iota. Y decían homoiousios, que ya no significa consustancial, sino de una sustancia semejante. El Hijo tiene una sustancia semejante al Padre. Esto duró hasta casi fines de los años 60 del IV siglo, cuando un obispo de Oriente, Basilio de Anchira, comenzó de nuevo a retomar esta, y eso entusiasmó a San Basilio Magno, y detrás de San Basilio Magno vino San Gregorio de Nacianzo, y después también San Gregorio de Niza, incluso en los últimos años de su vida, San Atanasio volvieron a utilizar la palabra, y volvió a imponerse definitivamente, a partir de allí, la palabra homoousios, consustancial al Padre. Así que no es un problema si el término corredención, aplicado a la Santísima Virgen en este caso, no esté explícitamente revelado en la Biblia. Lo que hay que buscar es si el concepto está presente en la Escritura, en la revelación, y obviamente, según las cuestiones de la Iglesia, como siempre ha tratado los problemas dogmáticos, si está también presente en la tradición viva de la Iglesia, si la Iglesia ha siempre creído eso. Por lo cual no es una dificultad que el término no se encuentre, sino que es importante ver si el concepto de la corredención está presente en la Escritura. Y en el mismo documento, aunque no hubieran querido, se presenta efectivamente la participación activa de un modo singular de María Santísima en la Escritura. Y citan efectivamente dos textos que son fundamentales, pero que no son los únicos en realidad. El capítulo 3 del libro de la Génesis y la presencia de María Santísima a los pies de la cruz. E en fin, el tercer texto que citan es el capítulo 12 del Apocalipsis. El término corredención explica lo que allí se presenta, el concepto de la corredención, que es lo que vamos a hablar en el segundo caso. Por lo cual, esta objeción, que es un término nuevo, que no corresponde a la revelación, es falsa. Pero en el documento presentan todo esto para confundir, para hacer dudar. ¿Por qué? Porque ponen citas de los papas, cita de documentos, cita de santos, cita de la liturgia del Oriente y del Occidente, en lo cual, si ustedes leen bien con atención, se presentan como utilizaron el término, pero con otro significado, no sabían lo que decían, no explicaron lo que decían, y al final, como presentarán en el caso que veremos más adelante de Juan Pablo II, lo utilizó un tiempo y después lo dejó de utilizar. Primera objeción, entonces, absolutamente falsa. No importa que el término corredención no esté presente en la Escritura, lo que importa es que el concepto de la corredención esté presente en la revelación y haya sido mantenido vivo a lo largo de los siglos por la Iglesia. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. El segundo aspecto fundamental se relaciona a lo que se llama la evolución del dogma. ¿En qué cosa consiste un dogma? La afirmación del dogma
consiste en declarar a la Iglesia que en modo definitivo, a partir de este momento, ninguno puede dudar ni poner objeciones a que esta doctrina, así revelada por Dios, está presente en la Escritura y ha sido creída vivamente a lo largo de los siglos por la Iglesia. No hay problema que esa doctrina a lo largo de los siglos haya sido puesta en duda por algunos. La definición de un dogma significa que desde este momento ninguno más puede dudar. ¿Por qué? Porque con la autoridad recibida de Dios, la Iglesia certifica, asegura, confirma definitivamente que esta es doctrina revelada. Si hasta ese momento alguno dudaba, no tiene más el derecho a dudar. Eso es el dogma. No significa que la Iglesia, en el momento en el que declara un dogma, dice que es una novedad. No existen las novedades en la Iglesia. Las novedades eran posibles hasta el momento de la muerte del apóstol San Juan. Desde el momento de la muerte del apóstol San Juan, que es el último apóstol, no hay más novedades. Es curioso que los padres de la Iglesia llamaban a la herejía novedad. Se introduce un elemento nuevo. En el dogma, como habían explicado muy bien este gran padre de la Iglesia, San Vicente de Lérins, consiste en una profundización, una mejor comprensión de la doctrina revelada. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el símbolo de los apóstoles, llamado también símbolo romano, o credo de los apóstoles, o credo romano. Una construcción en 12 pequeñas frases que viene atribuida a los apóstoles antes de partir a las distintas partes del mundo a predicar el Evangelio. Se reunieron y cada uno dijo una frase de lo que tenían que todos en común decir. Y así construyeron este texto que se encuentra ya atestiguado a partir de las finales del siglo I en la Iglesia de Roma. Por eso viene llamado el símbolo romano. Todo lo que allí está presente lo creemos hoy. La única diferencia entre los que creían los cristianos de finales del primer siglo, inicios del segundo siglo en Roma y en el resto de la Iglesia respecto a nosotros es que nosotros tenemos 3,5 millones de libros que explican, no que añaden, que explican lo que ahí está contenido en forma resumida. Pero no creemos más cosas o cosas nuevas respecto a lo que creían los cristianos de los primeros siglos. Es por eso que la corredención, cuando será definida como dogma, no introducirá un elemento nuevo, simplemente confirmará públicamente que esto ha sido revelado y ha sido siempre creído por la Iglesia. No hay cambio. Hay una mejor comprensión de lo que ya ha sido revelado. En síntesis o como casi en oscuridad, o a través de símbolos o de frases en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en los primeros siglos de la Iglesia, pero que a lo largo de los siglos ha sido definido mejor, hasta nuestros días cuando oficialmente se dirá: esto pertenece al depósito de la revelación. No pueden más dudar los cristianos católicos que esto haya sido revelado por Dios y que siempre ha sido creído por la Iglesia. De aquí que, fíjense cuánto peligroso sea el modo en el que presentaron estas citaciones de Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger en el documento. Del cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, citan 2 intervenciones finales de los años 90, inicio de los años 2000, en los cuales el cardenal, cuando le fue preguntado a la congregación si era conveniente, si se podía declarar el dogma de la corredención y de la mediación universal de las gracias, el cardenal respondió no, pero no dijo que era contrario a la fe. No dijo que estuvo ausente en la Iglesia esa doctrina, sino simplemente que todavía no era el tiempo, no estaba maduro, es decir, había necesidad de profundizar mejor para comprender mejor su significado y evitar promover doctrinas que sean falsas o equivocadas
o ambiguas. No dijo que estaba prohibido, no dijo que nunca estuvo presente en la iglesia, dijo simplemente que aún no era el tiempo. Pero en el modo en el que presentaron, es esa la imagen que quieren dar, que el cardenal Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, ya se había opuesto. No, lo que el cardenal en ese momento dijo es que no era el momento. Y lo mismo Juan Pablo II. Presentaron Juan Pablo II que por 7 veces, según el texto presente en el documento, el Papa San Juan Pablo II utilizó la palabra María corredentora explícitamente. Y ponen que a partir de la declaración del cardenal Ratzinger, el Papa Juan Pablo II dejó de utilizarla. Lo que tendrían que haber demostrado es que a partir de aquella declaración, Juan Pablo II se manifestó contrario explícitamente a la corredención, lo que no sucedió. En realidad dejó de utilizarlo porque creyó que era conveniente afirmar, como lo había hecho el cardenal Ratzinger, que quizás era necesario profundizar, comprender mejor esta expresión. No negó Juan Pablo II después con ese silencio. ¿Por qué? Porque, como veremos dentro de unos momentos, hay una larga y proficua tradición en la Iglesia referida a este argumento. Por lo cual, la cuestión de querer ellos cancelar el dogma, la pronunciación, la definición de este dogma, como ven, es un truco falso que utilizan estos enemigos de la Iglesia. Hay un tercer elemento muy importante que tenemos que considerar en este documento. ¿Por qué quisieron hacer un documento que se refiera justamente a la Santísima Virgen María y en algo que toca la piedad presente en el corazón de la cristiandad y de los cristianos desde tantos siglos, desde el inicio? ¿Por qué? Este gran, importante teólogo, hereje y masón, suizo llamado Hans Küng, que murió hace unos cuantos años, él ha sido el teórico que mejor ha estructurado la cuestión de la religión mundial, que es uno de los objetivos fundamentales de la masonería, como bien sabemos, la destrucción de la Iglesia y la creación de una religión universal donde todas las religiones se reúnan, se junten, todas juntas ¿para qué? Para adorar al anticristo y el anticristo para manifestar que hay que adorar al demonio. Ahora, el gran obstáculo en esta cuestión es justamente la religión católica. Y es a eso a lo que apuntaba Hans Küng con sus libros y sus obras, cómo había que hacer para diluir la religión católica, para destruirla y reconstruirla en modo tal que sea parte de una religión mundial, que se una a todas las otras religiones sin dificultades. Ahora bien, desde niño aprendí y me enseñaron en mi casa, mis abuelos, mis padres, pero también en el catecismo, que existen como notas distintivas o características particulares de la Iglesia Católica lo que se llaman las 3 devociones blancas. ¿Cuáles son estas 3 devociones blancas? En primer lugar, el Santo Padre, el Papa. Blanco porque viste justamente con sotana blanca. La segunda devoción particular, lo que caracteriza la Iglesia Católica, es la Santísima Virgen María. Es blanca por su Inmaculada Concepción, por su santidad, sus perfecciones, por su divina maternidad. Blanco. Y el tercer elemento fundamental es la Eucaristía, la Santa Misa y la comunión, obviamente, y la presencia real de Cristo en la Eucaristía después de la Santa Misa, que, como bien sabemos, blanca por la hostia de color blanca. Las 3 devociones blancas. Para destruir a la Iglesia hay que destruir estas 3 cosas. ¿A qué va a apuntar la masonería en su ataque hacia la Iglesia? Hacia estas 3 cosas.
Idearon a partir de 1820 all'interno della masoneria, l'alta vendita en Italia, idearon un plan para usurpar el papado. Ya habían indicado que por lo menos hacía falta 100 años. Metieron casi 200 años. En el 2013 lograron usurpar el papado, que lo mantienen hasta el día de hoy usurpado, como hemos demostrado en distintos estudios, y no solamente yo, sino también otros, con estudios profundos, serios, bien documentados de esta usurpación del papado. Y eso para poder cumplir lo que ya había sido anunciado proféticamente por San Francisco de Asís en una de las profecías que hoy intentan negar como que no existe, como que está falsificada o darle otra interpretación, donde un hombre no elegido canónicamente habría usurpado el trono de Pedro y habría guiado a través de la obediencia hacia el error y hacia la falsedad, y los que defendían la verdad serían perseguidos como cismáticos y como desobedientes. Ahora bien, lograron lo del papado, ya tuvimos una anticipación, casi como una muestra, una dosis, un ejemplo de lo que se viene durante la pandemia en el 2020, cuando fue suspendida la Santa Misa, al menos para el público. Pero también fueron suspendidos los sacramentos para el público, para los fieles. Muchos seguimos celebrando esos días a puertas cerradas. Hubo otros sacerdotes que no celebraron directamente, porque si no hay gente para ellos la misa no vale, entonces no celebran. Pero bien, el problema principal no solo fue que la misa no era más pública durante ese tiempo, sino que tampoco tenían acceso a los sacramentos, dificultad para confesarse, imposibilidad de recibir la comunión, de participar a la Santa Misa y sobre todo imposibilidad para los enfermos de recibir la unción. Muchos murieron, muchísimos murieron sin los sacramentos, sin la confesión, sin la comunión, sin la unción para los enfermos. Hasta que tuvieron que levantar la prohibición y volvimos a la actividad con limitaciones al principio, pero bueno, volvimos. Queda lo que ya ha sido anunciado en diferentes oportunidades por revelaciones de la Virgen, apariciones de la Virgen y también de nuestro Señor, y en distintas revelaciones privadas, algunas reconocidas por la Iglesia, otras privadas, que hacia el final de los tiempos lo que se va a hacer es suprimir el sacrificio. ¿Cómo lo van a hacer? Cambiando las palabras de la consagración. No van a quitar la misa, van a cambiar las palabras de la consagración. Si no hay palabras cambiadas, la misa vale. Si se cambian las palabras, no hay más misa. No importa todo el resto. Lo que es importante, esencial, son las palabras de la consagración. Si no se consagra, no hay presencia real de Jesucristo, no hay misa. La gente andará a la iglesia pensando que va a la misa y no habrá misa. ¿Por qué? Porque cambiaron las palabras de la consagración. Y entonces se instaurará, como anuncia ya el profeta Daniel y en otros textos de la Escritura, y después las revelaciones y profecías, anuncian la abominación de la desolación, que es justamente eso, y la presencia del anticristo, y promulgarán la adoración del anticristo y del demonio que está detrás del anticristo. Pues bien, faltaba lo de la Virgen. Y esto es lo que hicieron con este documento. ¿Y por qué lo hicieron con este documento y en esta manera? Porque es muy importante y es lo que vamos ahora a explicar. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que cuando Dios decidió salvar a los hombres después del pecado original, trazó un plan. Y ese plan incluía, en ese plan, podrían haber sido otros planes, o haber decidido directamente no salvar, no perdonar. Tiene todo el derecho a no perdonar si no quiere, no está obligado. Cuando decidió salvar a los hombres, decidió hacerlo a través de la encarnación. Por lo cual María Santísima se convirtió en un elemento necesario, no absolutamente necesario, sino relativamente necesario en este plan divino para la salvación de los hombres. No es un elemento accidental, es un elemento necesario, relativamente necesario, pero necesario, con necesidad relativa. Sucedió en el año 429, en el V siglo,
429 el patriarca de Constantinopla, que se llamaba Nestorio, comenzó a predicar contra la Santísima Virgen María, que el pueblo cristiano llamaba devotamente Theotokos, es decir, Madre de Dios. Y estaba completamente enojadísimo Nestorio porque decía, no, eso es una injuria, es un insulto, hay que defender la divinidad de nuestro Señor. Él es verdaderamente Dios, pero la Virgen no puede, una mujer, haber engendrado una criatura, haber engendrado el Creador. Engendró la humanidad, que después la toma el Creador. No puede ser madre de Dios, es madre del hombre, Jesús. Él quería defender la dignidad de Jesucristo. Y cuenta las crónicas de sus contemporáneos, hay documentos de esto, que Nestorio temblaba escuchando el nombre Theotokos, pronunciado por la piedad popular, temblaba y temía este nombre como si fuera un espantapájaros. Era como completamente fuera de sí. Contra él se levantó San Proclo de Constantinopla, que después fue su sucesor en la cátedra de Constantinopla, y otros. Incluso llegó hasta oídos del patriarca de Alejandría, San Cirilo de Alejandría, que intervendría, y llegaron al final, 2 años después, en el 431, al concilio de Éfeso, donde fue defendida la divina maternidad de María. La cosa curiosa, y por eso citaba este caso, es el documento con el cual afirman la divina maternidad de María y la condena de Nestorio. ¿Cómo empieza este documento? Con lágrimas en los ojos, nosotros, obispos, hemos tratado de convencer a Nestorio que cambiase su posición porque él había blasfemado e insultado a Jesucristo. Es curiosa la expresión. Nestorio negaba la divina maternidad, pero para los padres conciliares de Éfeso había blasfemado e insultado a Jesucristo. Y este es un dato teológico fundamental, porque todo lo que tiene que ver con la Virgen toca directamente Jesucristo. Todo lo que se niega a la Virgen, en un modo falso, obviamente, se lo está negando directamente a Jesucristo y se convierte en una blasfemia, en un insulto a Jesucristo, y pone en juego la salvación, el proceso y la obra de redención de los hombres. Eso es lo que fue definido en el concilio de Éfeso. No fue la simple defensa de la dignidad o de la condición de la divina maternidad de María. Fue mucho más que eso. Mostraron hasta qué punto está dentro del misterio de la redención María Santísima. Cuando la Iglesia ha comenzado a creer y a manifestar este misterio, todo en relación a la divina maternidad, porque la Inmaculada Concepción, la plenitud de gracia, todo fue concedido en relación a la futura maternidad divina de María. Su perpetua virginidad fue en relación a la divina maternidad de María, y su asunción a los cielos está relacionado justamente con esto. Todo en ella tiene que ver con Jesucristo. Nada en ella está fuera o al margen de Jesucristo. Todo, absolutamente todo. No se puede comprender a la Santísima Virgen María sin Jesucristo. De aquí que cuando intentarán ahora los enemigos de la fe tocar este tercer punto, esta tercera devoción blanca, María Santísima, en realidad quieren golpear en profundidad Jesucristo y la redención obrada por Jesucristo. Porque, por una razón muy simple, en las revelaciones de la Santísima Virgen María a Santa Catarina Labouré, en lo que se conoce como la medalla milagrosa, la Virgen le mostró que nuestro Señor, el Padre Eterno, nuestro Señor, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habían puesto en sus manos la distribución universal de las gracias. La distribución universal de las gracias. Y por eso la imagen de la medalla milagrosa es la Virgen sobre el mundo con las manos abiertas, extendidas, de las cuales salen los rayos de las gracias. La Virgen no quita el lugar que corresponde a Jesucristo. Es Jesucristo que ha querido asociar a la Santísima Virgen
para la distribución universal de las gracias. Es lo que ya había individuado en un modo extraordinario este gran santo de la Iglesia, San Bernardo de Claraval. Cuando describía el cuerpo místico, decía: Jesucristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, todo el cuerpo, pero entre la cabeza y el cuerpo, ¿qué es lo que hay? El cuello. Y eso es la Virgen, el cuello. Ese es el lugar que ocupa la Virgen en el cuerpo místico. Bueno, la Virgen no está fuera del cuerpo místico, pertenece al cuerpo místico. Es la madre del cuerpo místico de Cristo, la madre de la Iglesia, pero es también parte. Es justamente el cuello. Todo lo que de la cabeza tiene que llegar al cuerpo llega a través del cuello. Todo lo que del cuerpo tiene que ir hacia la cabeza llega a través del cuello. Ese es el designio de Dios. Por eso, cuando intentan ahora desplazar la Virgen, que no venga más invocada como medianera de las gracias, como intercesora, como corredentora, como abogada, es justamente porque no quieren que la redención de Jesucristo llegue a los fieles. Ellos tienen otro plan, pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan que nos ha sido revelado. Es por eso que este es un documento muy importante donde ponen de manifiesto qué es lo que quieren, como sucedió en el Concilio de Éfeso. Como pueden ver, queridos amigos, la historia es maestra y enseña. Y estos no hacen más que repetir los errores de la historia con las consecuencias que ya vimos en el pasado. Un último punto respecto a este documento nefasto es acerca de lo que tuvieron que por fuerza citar. Tuvieron que citar porque hay gente muy bien preparada que en pocos minutos habrían hecho como sucedió inmediatamente después de la presentación, la publicación, difusión de la noticia, comenzaron a aparecer en internet distintas intervenciones de varios personajes, algunos sacerdotes, frailes, laicos, muy bien preparados, donde presentaban elenco de citaciones. Entonces, el documento, pero con intención maligna, presentaron una serie de citaciones en donde aparecen en la escritura, en los padres, en la liturgia, incluso en los papas, la cuestión de la corredención, incluso citándola explícitamente. Sin embargo, lo que llama la atención no son solo estas citaciones, sino también la ausencia de algunas otras citaciones. Y esto no es casualidad, no es casualidad. Ellos mismos, sin quererlo, atestiguaron que en la Iglesia ha estado siempre presente la consideración que en la Escritura estaba la cuestión de una intervención particular de María Santísima. Atestiguaron que muchos padres del Oriente, del Occidente, han creído en este misterio y han hablado de ello. Que muchos santos, teólogos, citan incluso Santo Tomás de Aquino y otros, también han hablado de esto. Citan algunos papas. Al final no tuvieron en claro, no sabían lo que decían, no tenían el significado o no quisieron entrar en el significado. Todo para llegar a conclusión de quién. Jorge Mario Bergoglio, in arte Papa Francisco, cita 3 veces explícitamente que la Virgen no es corredentora. Hemos demostrado ya en distintas obras y otros junto a mí también que Francisco nunca fue papa. Les guste o no les guste, nunca fue papa. Y por la misma razón, Robert Francis Prevost tampoco es papa legítimo. Así que digan lo que digan, no tiene algún valor magisterial. El magisterio verdadero ha atestiguado hasta nuestros días, que incluso presentaron en un modo bastante miserable la figura de Ratzinger como si hubiera sido opuesto. En realidad no olvidemos que el día que fue elegido Benedicto XVI sale al balcón y invocó a la Santísima Virgen María.
En la declaración está la invocación de la Santísima Virgen María. Durante toda su vida estuvo, antes y después de ser elegido Papa, estuvo presente la Santísima Virgen María. Murió 31 de diciembre prácticamente rezando el rosario. Es un hombre que se consagró y vivió íntimamente. Quisieron presentar incluso de una manera tan miserable a Juan Pablo II como si no hubiera sido mariano, como si hubiera retractado con aquel presunto silencio su devoción y su consideración de los misterios. ¿Qué es lo que falta? Faltan dos textos fundamentales de San Bernardo, que lo citan, pero faltan dos textos fundamentales, el Sermón del Acueducto y después esas 4 homilías que constituyen un único libro en alabanzas de la Virgen Madre. Faltan. Hay que leer esos textos para darse cuenta en qué modo un gran místico que es doctor de la Iglesia había considerado explícitamente el misterio de María. Falta el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis Gregorio Piñón de Montfort. Falta las glorias de María, de San Alfonso María de Liguori, doctor de la Iglesia, donde explícitamente habla de la corredención, María corredentora. Falta ese. Faltan algunos textos fundamentales de grandes teólogos prácticamente contemporáneos o muy recientes. Por ejemplo, La Madre del Salvador, de Reginald Garrigou-Lagrange, gran dominico, que fue maestro, profesor y maestro de Karol Wojtyła cuando estudiaba el Angelicum. Un gran libro, un gran tomista. Falta el libro, otro libro fundamental, El Misterio de María, del padre Marie-Dominique Philippe, traducido en todas las lenguas modernas, contemporáneas, escrito originalmente en francés, pero falta. Un libro como eso no se puede. Faltan las referencias, por ejemplo, a María Valtorta. Faltan las profecías, como la de Ámsterdam, las revelaciones de la Virgen en Ámsterdam y en Akita, donde explícitamente se habla, y también otras revelaciones privadas. Pero claro, el mismo personaje que hoy niega todo esto, Tucho Fernández, si ustedes recuerdan, hace unos cuantos meses antes de la muerte de Bergoglio había sacado otro documento en el cual él y Bergoglio se atribuían el derecho de decretar cuáles apariciones, revelaciones, locuciones podrían haber sido auténticas y cuáles no. Y entre ellas desclasaron, le quitaron validez a la de Ámsterdam, que había sido reconocido oficialmente por el obispo de Ámsterdam en aquel entonces, después de una investigación profunda y seria. No es que estas cosas se hacen apuradas en modo así superficial. Y justamente la de Akita es una imagen de la Virgen de Ámsterdam, la de la María de todos los pueblos, que lloró más de 100 veces delante de numerosísimas, tanta gente, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, durante varios años. Y también hubo estas revelaciones reconocidas oficialmente en su momento, donde se hablaba del quinto dogma que sería defendido y publicado, definido por el último Papa, el verdadero Papa, Pedro Romano. Con lo cual, con este documento no hicieron más que ponerse de lado, a margen. Quedaron fuera del juego. Si ellos decretaron que no lo van a hacer, como ya lo había anunciado, anticipado, nunca iba a declarar este dogma Bergoglio, mucho menos Prevost, que firmó este documento, por supuesto Tucho Fernández. Ellos mismos dijeron qué es lo que son. No son parte del misterio de redención, sino que juegan contra el misterio de la redención. Así que no caigamos en la trampa de creer que esto es magisterio auténtico, por más que Tucho Fernández haya declarado que esto es magisterio ordinario y que es necesario en el magisterio ordinario, como dice el Código de Derecho Canónico, tener religioso obsequio de la inteligencia y de la voluntad, sí, pero el de ellos no es magisterio ordinario. En vez de decir para lo que ellos, que no son magisterio, que no son verdadera jerarquía, legítima jerarquía de la Iglesia,
¿Por qué no empiezan ellos a aceptar el magisterio ordinario? El de Juan Pablo II, por ejemplo, que dijo que la cuestión del diaconado y del sacerdocio femenino estaba definitivamente cerrado. No, ese se puede discutir. La cuestión de la sodomía. No, ese se puede discutir, pero mire que en la Escritura, en la revelación, dices que es un pecado que grita al cielo. No, hay que bendecir. Y el que no bendice en 10 y 15 segundos viene castigado severamente. Incluso puede ser reducido al estado laical, es decir, expulsado del estado clerical, como ya sucedió. No os preocupéis, queridos amigos, lo de Tucho Fernández. El único valor que tienes para confirmar que no son parte de la escuadra, del equipo, del grupo, de los fieles seguidores del Señor y de la Virgen. Recemos mucho a la Virgen para que nos asista, nos ilumine, nos guíe, nos conforte. Ella que es abogada ante el Señor, ella que es intercesora, la omnipotencia suplicante, como la llamaban los santos. Recemos para que todo ello, todo lo que la Virgen puede obtener en nuestro favor, nos ayude a ser fieles y fieles hasta la muerte en confesar la verdad. Porque la verdad no está de la parte de esta gente. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conduzca a la vida eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.